Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Letras que Trastornan. Estoy con dos personas que aprecio mucho. Mi nombre es Luis Aguilar, creo que la mayoría que escucha normalmente el podcast pues sabe porque ya he estado en otras ocasiones, pero estoy aquí con Julito y con Pati. Mucho gusto. Hola. 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 Bienvenidos. Qué gusto verlos. Qué emoción, qué ánimo. Emoción, qué ánimo. Estamos leyendo un libro muy interesante. Se llama Una fe que piensa. Y vamos con, o más bien dicho, por el dilema número 2, que es... El ser social. Ser social. Es Ser importante destacar que está dividido en tres, ¿sí? Dilemas. El dilema del ser interior, del ser social y terminamos con el ser espiritual. También destacar que lo dije en el primer podcast, pero que este no es un podcast filosófico. Y no pretende serlo, sino simplemente estamos respondiendo hacia preguntas filosóficas desde una perspectiva personal y obviamente desde conocimiento bíblico obtenido de cada uno de nosotros, ¿sí? Por cualquiera que piense que no es un podcast filosófico. Sí, pero el punto es de que vamos a hablar de filosofía, Exacto. pero para poder amarrarlo a cómo nosotros lo vemos en base a la palabra de Dios, porque Así definitivamente sí vamos a tocar algunos temas. Sí, el centro, sí, pero no en sí, la esencia no es la filosofía como tal. Okay. ¿Como qué tema, por ejemplo? Ok, como que tema. ¿Cuál será? La verdad es que me parece muy interesante el hecho de hablar de filosofía, como tocar temas o lucecitas de estos. Yo sé que estoy con dos eruditos de la No vinieron. sabiduría. Trogloditas, ¿cómo me dijiste? Es que no vinieron, entonces... Ahí estamos Ay, nosotros. Qué en vez de- modestos, hermanos, nada, son bromas. Yo creo que, pero es bien bonito entender que la filosofía es parte al final de la ciencia o de todo lo que el día de hoy sabemos, porque todos los científicos durante la historia, los primeros fueron filósofos, pues, ¿verdad? Y toda ciencia, pues, llega a Dios, o toda ciencia, al final, su respuesta llega a ser Dios. Entonces, temas como eruditos del pasado que no son del presente, como como Julio y como Luis, como Platón. Él nos contaba un poquito de una historia o una, ¿cómo le decía? ¿Una analogía? Él decía un mito, pero al Mito. final vemos que es en realidad una alegoría. Ajá. Alegoría, esa es la palabra que buscaba. Ok, una alegoría. Voy a contarla o voy a traerla a la mesa para que cualquiera que nos esté escuchando que no la sepa, vamos a tirarla. El Tire los mito de la dados. caverna, así se llama, el mito de la caverna. Se los voy a decir como yo se los explico a los niños, para Por que se favor. entienda y me corrigen, ¿ok? Resulta que en una caverna nos vamos a imaginar que hay un gran agujero, ¿verdad? Y el agujero por arriba tiene un lugar donde entra el sol, ¿verdad? Donde entra la luz. Y en esa caverna habían 3 personas que estaban encadenadas. Estas 3 personas encadenadas, no las voy a enseñar porque de repente solo nos están escuchando. Estas 3 personas encadenadas estaban viendo directo a un muro o una pared de roca. Imagínense en la prehistoria. Y estaban viendo en la pared. Y atrás de ellos había una hoguera o una fogata, ¿verdad? Ellos podían sentir el calorcito de la fogata. Lo único que conocían y lo que habían visto era la pared y sentían el calor de la fogata. Les llevaban comida, yo no sé, ahí hacían sus necesidades, pues no tengo ni idea. Pero desde el momento que tuvieron uso de razón, estaban encadenados. Y resulta que lo único que ellos podían ver eran sombras de todo lo que pasaba por atrás, ya sea animales, sombras de humanos saltando, brincando, yo no sé, un mosquito, y no podían ver la realidad. Entonces ellos creían que la realidad eran las sombras. Nunca en su vida vieron a un humano diferente a ellos 3, ¿verdad? Y un día, uno de los 3 prisioneros lo liberan por X o Y razón, ¿verdad? No sabemos, solo sabemos que lo liberaron. Y al momento que lo liberan, logra salir de esa cueva. Y cuando sale de la cueva, especifica Platón que la luz le molestaba los ojos, ¿verdad? Que no sé si a ustedes les ha pasado cuando están trabajando en la computadora, en un cuarto, pues con una luz un poquito mala, ¿verdad? Ya sea luz blanca, lo que sea, y cambian de visión. No sé si les ha pasado que la luz cuesta que se acomoden los ojitos, ¿verdad? No sé cómo sucede esto científicamente, pero sí hay una adaptación nueva cuando hay una luz distinta.
Y esto sucedió con este personaje, ¿verdad? Y vio todo lo que había afuera, que yo no sé, comida, árboles, animales, mujeres, ¿verdad? No sé, cosas que le llamaban la atención de repente. Y entró corriendo, regresó a contarles a sus amigos que seguían como prisioneros. Y les contó, ahí afuera hay uvas, hay manzanas, hay niños corriendo, hay mujeres. Y los otros... Hay sol. Hay sol, específicamente la luz del sol era maravillosa, me imagino yo que puedo deslumbrarlo como primer punto. Y los amigos no le creyeron y le dijeron, lo que tú estás diciendo, estás chiflado, estás loco, no nos parece esta idea, no nos parece esta historia. Lo que nosotros conocemos son estas sombras y esta es la realidad. Y él, triste, pues se fue de ahí, ¿verdad? Y regresó a las afueras, al mundo, ¿verdad? Porque le encantó y lo deslumbró. Entonces este dilema nos dice que hay una realidad que ninguno de nosotros conocemos. Platón nos dice que todos hemos vivido este dilema por X o Y razón. O sea, hay cosas que Luis desde su perspectiva vive que obviamente yo no puedo entender y hay cosas que Julio desde su perspectiva vive que yo tampoco puedo entender. Y yo puedo traer realidades de mi vida que yo les puedo decir que mi mundo en mi cabecita son muy poquitas cosas que ustedes van a decir, ¿y esa Pati por qué me trae esto hoy? ¿O por qué solo habla de Pokémon? Porque solo eso tengo en la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese es el dilema que nos trae hoy Platón. Bueno, nombra 10 Pokémon entonces. Son mentiras. Solo quisiera añadir ahí un poquito, y ahorita te doy el tiempo. Definitivamente se usa esta alegoría en muchas áreas. Ahí si uno pone a investigar, se ve que algunos psicólogos, algunos pensadores o en el área social, en el área humanitaria, usan esta alegoría para poder comparar su realidad con esta manera de explicar las cosas. Jesús usaba parábolas, que no es lo mismo, es parecido, pero no es exactamente lo mismo, para dar una idea, solo que él era más simple. Pero como Platón era un filósofo que, digamos que sí existió, definitivamente él lo puso muy general para que personas piensen en cuál sería una realidad alterna. Y nosotros lo traemos y estamos hablando de eso porque queremos compararlo con nuestra vida, con cómo deberíamos de interpretarlo como cristianos. Y el dilema es, ¿qué es real? O sea, la naturaleza y la realidad. Es la naturaleza y la realidad. Y esa es como la pregunta que nos aborda cada uno, ¿qué es real? Y muchos, el autor usa una frase de Matrix que dice que si lo real es lo que puedo sentir, tocar, palpar, entonces decía él, no sé cómo se llama, Morfeo, creo que era, que lo real son impulsos eléctricos que haces, porque el impulso eléctrico de lo que estaba viendo él como tal. Entonces, la realidad, ¿qué es real? Realmente qué es la realidad en sí? Platón usa eso porque él defiende dos posturas, la postura de lo real, lo que podemos ver, sentir, tocar, y la postura de las ideas. Él también dice que hay algo que está detrás, que es más grande, que es el mundo de las ideas, le llama él como tal. Pero yo creo que en medio de esa línea de pensamiento nosotros debemos entender de que la historia de la cueva también dice que habían como marionetas que ponían enfrente de ellos. O sea, existía alguien que decidía qué poner y reflejar, incluso animales, algunas cosas. Cuando él sale al fuera, él se da cuenta de que las cosas son completamente diferentes. Él regresa y cuando regresa le dice, mira, no tiene nada que ver, aquí te están poniendo una marioneta de piedra de un elefante, yo acabo de ver un elefante. Y al final no le creen, incluso quieren dar la vida y si podrían haberse quitado las cadenas. Se hubieran quedado ahí. Sí, incluso se quedan ahí. Y el tema es de que al final usa este ejemplo Platón en el sentido de entender de que todo lo que nosotros muchas veces vivimos y que creemos que es real, no es real, ¿sí? Porque, ¿qué es real? Esa es la pregunta que muchos filósofos llevan por mucho tiempo respondiendo. ¿Qué es realmente real? ¿A qué nosotros atribuimos como realidad? ¿Y cuál es el significado de la realidad como tal? Obviamente no pretendemos responder eso. Lo que pretendemos es, como decía Luis, cómo nos afecta a nosotros y como lo que decías tú al principio, una realidad que yo tengo basada en mis experiencias, basada en lo que vivo. Me doy cuenta de algunas cosas y me doy cuenta que las cosas no son iguales. Por ejemplo, hablando de niños, cuando nosotros somos niños, vivimos otra perspectiva de la vida, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? Ver nuestra última caricatura de Pokémon, llegar para que se terminen las clases
Pero nos encontramos con que, aunque es una vida real, porque la estamos viviendo, es una realidad alterna a la que viven nuestros papás. Hoy que ya somos grandes, hoy que ya somos padres, hoy que ya tenemos que pagar cuentas, vemos que nuestra vida es una realidad completamente diferente. Y ahí tal vez va la palabra percepción. Y el autor decía que nosotros muchas veces preferimos la realidad conocida y estable y cómoda, Bueno. que tratar de ver algo más allá. Porque lo que mencionas es bastante clave, la percepción, cómo nosotros vivimos las cosas, lo que decías, cada mente es un mundo, pero va bastante relacionado a la percepción. Pero fuera de la percepción, que es parte de la alegoría de lo que mencionamos, de la caverna, que existe algo más de lo que vemos y percibimos y tocamos, o lo que nosotros, cómo recibimos esa información. Sigamos a la cueva, veían sombras, solo tenían un reflejo pálido de la luz de esa hoguera o fogata. Existía para ellos eso y nada más. ¿Qué pasa a nosotros ahora? No solo de niños, sino traigámoslo a la actualidad, a la edad de los que estamos aquí y de los que están escuchando. No nos hemos preguntado si hay algo más, si hay algo afuera de. Y otra manera de poder verlo es también con esa película que mencionabas, de Matrix, que soy fan. Y definitivamente los que saben, y si no, pues ahí Véanla. rapidísimo, véanla, o ahí Rapidísimo. les mencionamos, rapidísimo, búsquenlo. Rapidísimo, 6 horas, ¿no? Es que iba a decir, googleenla, 6 horas más googleenla, pero si pueden, véanla. Y si no, pues está en una realidad alterna, ¿verdad? Está ahí en una cápsula conectado a cuestiones eléctricas dentro de líquido. Y él vive ahí un montón de cosas con super fuerza y todo, pero al final esa no es la realidad. Ya cuando él se puede desprender de la realidad, empieza a ver cómo funciona todo, ¿verdad? No sé quién desde pequeño se ha puesto a pensar eso. Cuando nosotros nos dan historias de la Biblia, al menos yo me iba. ¿Cómo existe la eternidad? Y todavía sigo dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo es la eternidad? Entonces, hay dudas, como bien se ha estado mencionando en la serie que también se trabaja por aparte en la iglesia. Es bueno tener preguntas, es bueno tener dudas. Y esas dudas, cuando nosotros tenemos sed, el Señor va a mostrarnos muchas de esas respuestas. Y platicando en esa línea que tú comentabas, el conocimiento o la duda al final trae conocimiento, ¿verdad? Y en esta alegoría que platicábamos, la luz era como esa respuesta o ese conocimiento, ¿verdad? Como los prisioneros muchas veces podemos haber sido nosotros y hay que poner en jaque a ver si nosotros nos sentimos cómodos en esa ignorancia, ¿verdad? Como, ¿crees tú que en algún momento, creen ustedes que en algún momento pues se han sentido cómodos en la ignorancia? Yo puedo responder no, ¿verdad? Porque conozco pues sus vidas, conozco su trayectoria, dónde están hoy, ¿verdad? Y solo con el hecho de que estemos aquí platicando de filosofía ya es como un extra, ¿verdad? A salir de esa comodidad. Personalmente a mí me saca demasiado de mi zona de confort platicar de estos temas, porque soy muy blanco, negro, ¿verdad? Como muy ciencia y fin, ¿verdad? Y sí saca mucho y estimula mucho mis neuronas seguramente pensar en cómo puedo traerlo yo a mi vida, ¿verdad? O cómo puedo entonces tener ese conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la verdad? A mí me enseñaron que Jesús es la verdad y esa es la única verdad que necesito. Yo estoy segura de eso. Sin embargo, ¿cómo puedo explicarle entonces a un amigo que está cómodo en su ignorancia, por decirlo así? ¿Cómo le puedo traer esa verdad de una forma, verdad? Creo que no... Es muy raro que nos pongamos a debatir con nuestros pensamientos y decir, ¿cómo le voy a explicar a este amigo por qué Jesús es la verdad? ¿O cómo le voy a explicar a esta persona que está cómoda en su ignorancia, verdad? Que es como un prisionero que lo único que ha visto toda su vida son sombras. Y ese sufrimiento que está pasando, realmente hay alguien más que lo está viendo desde otra perspectiva. Alguien más que él no lo puede palpar. Alguien más que es omnipresente, omnipotente, muchas palabras que no puedo describirte palpablemente, pero sí las he vivido. Entonces te puedo hablar desde mi experiencia. Yo creo que el final, lo que tú has al lado es que ya el ser humano por sí, en general, no puede creer algo si no tiene evidencia como tal. O sea, Tomasito. Somos muy propensos. Entiendo que cada vez hoy las generaciones están más como propensas a creer lo que la agenda dice, ¿verdad? Donde los lleva. Porque yo sí creo,
como decía la historia del titiriteo, y muchas cosas que les están poniendo, les ponían animalitos, dice la historia, es la línea de pensamiento que hoy las redes sociales nos ponen. O sea, las redes sociales nos llevan una línea, el internet nos lleva una línea, la televisión nos lleva una línea hacia donde nos quieren llevar. Entonces, muchas veces si no tienes esa curiosidad de salir, qué hay más afuera, ahí te puedes quedar, o sea, constantemente. O sea, decir, no, es que así es, así funciona. Voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Ahorita, no sé si ustedes, pues, sabiendo un poco, pero, por ejemplo, cuando uno dice China, por ejemplo, como país China, ¿qué se imagina uno? Se imagina templos chinos, unas cosas de eso, comida china, ratas y cosas así. Normalmente eso es lo que la mayoría de gente se imagina, ¿sí? Pero no te puedes dar cuenta que hoy, por ejemplo, China es hasta 3-4 veces más avanzado que Estados Unidos. Desarrolladísimo, sí. Desarrolladísimo. Y Estados Unidos, por ejemplo, que siempre ha sido muy Estados Unidos primero, Estados Unidos es la Coca-Cola, no existe nada mejor que Estados Unidos. No entendía realmente, pensaba que China eran ellos, ¿verdad? Eran los que hacían una maquila, soldaban algunas cositas y se las mandaban a ellos para que lo consumían. Ese es el concepto general. Entiendo que hay personas que no, pues, pero general. ¿Qué pasa? Cancelan TikTok por todo lo que sucede. Y hay una nueva red que se llama RedNote, que entra, pues, como es una red china, que para venir a poner una segunda red, y ahí está abierto todo lo que es China. Y empiezan a ver los gringos decir, ¿y esto qué es? O sea, ¿esto qué existe? ¿Dónde es? O sea, ¿qué parte de Europa es? Y no se dan cuenta porque tenían una idea. Y es lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando vienen aquí a Guatemala y creen que todavía estamos nosotros moliendo en un molino. Bueno. En ese sentido. Interesante. Menos mal. Menos mal, es que es profundo. Lo que te quiero decir es que al final, como estás en una misma línea, crees que es esto, crees lo que te dicen. Y yo creo que muchas veces los tireteos, o como son las redes sociales, es una agenda que responde a muchas cosas que podemos hablar acá. Y ahí mucho de la gente se siente cómoda. El tema es, ¿qué me hace salir? ¿Cómo tomo la decisión de tomar la pastilla roja? O sea, bueno, hablando los que vieron Matrix, por eso googleen, véanla rápido. 6 horas más tarde. Por 2, por 4, ¿verdad? En X4. Entonces la palabra ahí sería la ignorancia, porque también mencionaste cómo le muestro a alguien que no sabe. Entonces, ahorita mencionas cómo se va a hacer ese clic para yo tener la curiosidad de saber algo que no sé. No lo sabes. Uh-huh. Dios te está llamando. Si estás escuchando esto, es porque Dios de alguna u otra manera siempre te va a acercar a lo que Él te quiere mostrar. Y nosotros no las sabemos todas, ni mucho menos, pero siempre sirve una guía. Y esa palabra de ignorancia, por ejemplo, como decías, cómo llamar cómo jalar a algunas personas, la mayoría de veces, y según vemos en la Biblia, el Señor nos enseña a hablarle a las personas con amor, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la entrada principal. Y luego, mostrarles la verdad. Y si nosotros hacemos eso con amor, les explicamos con amor, por supuesto no diciendo, mira, es que como sos ignorante y sos un ateus, etcétera, pues ahí ya perdimos a la persona. Definitivamente tenemos que hacerlo con amor y también nosotros mostrar la verdad. ¿Cómo? Solamente siendo un reflejo de lo que Jesús vino a hacer. Porque esto nos lleva a lo siguiente, que la cueva representa un estado de ignorancia espiritual y muchos de nosotros habíamos estado en una ignorancia espiritual. Dice la palabra de Dios, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado de Dios desde antes de la fundación del mundo, el Señor va a mover de todo para poder acercarnos a su presencia. Y ahí va a ser quitada esa venda de los ojos, pero nosotros necesitamos tener esa decisión también. Decir, tomo esta píldora, me voy por este camino, tengo sed de más. Porque hay muchas personas que se autodenominan ateos o agnósticos, que yo considero que solamente están buscando llenar ese vacío del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Alguien que no le interesa solo puede decir hasta que es cristiano y solo no va a hacer nada de lo que dice ser cristiano, pero a lo mejor muchas personas tienen tanta sed, están en una cueva, están buscando respuestas, a comparación de los que mencionaba la alegoría, de que estaban allí y aunque les dijeron, mira, hay una luz, no quisieron ir y ver más allá. Entonces,
Muchos tienen una realidad de qué es ser cristiano o qué es ser seguidor de Jesús. Y decía el libro, porque ven un reflejo. Exacto. Y en la Biblia hay un versículo, dice, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y hay una parte, lo tenía por acá, disculpen, ahí lo voy a mencionar un poquito más adelante, que habla sobre que vemos las cosas con un reflejo, como un espejo. Y antes, ¿cómo eran los espejos? Era como un metal pulido, no es como ahorita que se ve así súper claro, ¿verdad? Entonces, no podemos ver la luz de Jesús si nosotros no nos quitamos la venda de los ojos. Vemos solo un reflejo por cómo actúan los demás. Y ese espejo, ese metal pulido, puede que no esté totalmente pulido y tenemos una idea de cómo es Dios porque vemos cómo se comporta el que dice ser cristiano, el que sirve. Entonces, por eso mucha gente no tiene la verdad. Y cómo, si alguien viene y nos dice, por ejemplo, yo conozco a Dios, yo estuve en la iglesia desde que tenía uso de razón, me bauticé cuando era pequeña, conozco a Dios. Creo para mí que lo viví, que lo experimenté, es una alerta de decir, estás cómoda en tu ignorancia. Porque esa venda o que habla o que en ese momento que vamos a conocer a Dios cara a cara, no es hoy, no es ahora. Estamos aquí con un tema muy distópico. Paréntesis. La voy a chatgptear. ChatGPTear es una palabra. Paréntesis, tengo un tío que escribió un libro y en su título puso distópico. Solo por eso sé el significado de esa palabra, que es como un futuro que no conocemos. Tengo un amigo que aprende nuevas palabras y las usa hasta en sus sermones porque... No voy a decir quién es. Ajá, adelante. Pero buenísimo. El punto es que no sabemos qué nos va a esperar. Vamos a apuntarlo. El domingo, distópico. Vivimos una vida distópica. Lo menciono porque el libro menciona la palabra distópico, hablando de Matrix, porque es un futuro que no conocen. Pero yo no he visto Matrix, por cierto, pero entonces... regresando al tema, regresando atrás, dice Isaías que el cielo es más alto que la tierra. Mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Y puede sonar así como, a la gran Dios, qué agrandado. ¿Por qué me estás diciendo que nunca voy a conocerte? ¿O por qué me estás...? Y es, de hecho, este pasaje tan bonito que dice que no tenemos sus pensamientos y no podemos llegar a eso, es como un reflejo de amor también. O sea, es como un... Ok, te estoy diciendo que tú no sabes todavía, que tú no conoces lo que estás haciendo y tus pensamientos no son los correctos. Necesito que renoves esos pensamientos, que seas nueva criatura. Sin embargo, más adelante, con mucho amor, nos menciona que en el momento que toque vamos a verlo cara a cara. Y creo yo, que es nuestro deber seguir conociendo a Dios o seguir conociendo... Ya sabemos quién es la verdad. Buscar. Tener esa sed. Exactamente. Exacto. Yo creo que el que cree conocer a Dios está más reflejado en una sombra. Entre más conocemos a Dios, menos sabemos de Él. Yo sí creo realmente que no podemos... Perdón, un paréntesis. Es que justo leí una frase que me encantó que va relacionado a eso. Mientras más conoces de Dios, más fuerte te alumbra su luz y sos más consciente de lo pecador que sos. Wow. Y en la misma línea, lo que le quiero decir es que yo no puedo creer en un Dios grande, todopoderoso, que quepa en una mente pequeña y finita. Dios es tan grande, tan poderoso. Dice la Biblia que los cielos no pueden contener su gloria. ¿Cómo va a ser que mi mente finita comprenda a Dios? Es imposible comprender a Dios. Entre más cerca estoy de Dios, obviamente más mi vida es revelada delante de Él, pero menos podré decir que le conozco en el sentido de explicarlo como tal. Hay mucha gente que dice creer, conocer a Dios, pero realmente vive en un reflejo de Él,
Porque a Dios no se le conoce por conozco a Dios. A Dios se le conoce a través de Jesucristo. Es la única forma. Solo a través de Jesucristo podemos nosotros. La palabra dice, mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, no hay otra forma, solo a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo entender a Dios? Solo a través de Jesús. ¿Quieren llegar al Padre? ¿Quieren conocer a Dios? A través de Él. Entonces, ¿quién es mi referente? Es Jesús. Jesús es la piedra. Por eso la palabra dice que Jesús era la piedra angular. O sea, de ahí parte todo. Entonces, yo no puedo entender a Dios. La gente que dice, no, es que yo sí entiendo a Dios, yo conozco a Dios, vive un reflejo. Perdón que lo diga, pero vive un reflejo de algo que le contaron, algo que vio, algo que dijo, es que yo fui a la iglesia, yo estuve. Ir a la iglesia no es conocer a Dios. Ir a la iglesia es una locación, porque así lo entienden ellos, una locación, un momento. O sea, conocer a Dios es conocer a Jesús, y cuando conoces a Jesús hay un cambio completo. Yo creo que más adelante creo que lo vamos a leer el versículo, que la verdad es de que vengo impactado porque aunque lo he leído mucho, entenderlo en este contexto, entender que no podés, o sea, mismo Dios te dice, no podés comprender, no, lo que ves en mí es un reflejo, o sea, ahí tengo el versículo, no tenés ni idea. A mí me fascina, me da paz, porque es un Dios todopoderoso. Es como cuando terminas de ver esas películas que estábamos hablando, exacto, bien complejas, y te quedas dando vueltas. Sí, así es nuestro paso en la vida. Yo lo que creo es que muchos de nosotros, o sea, primero creo que un paso de humildad es entender que no sabemos casi nada. ¿Sí? Uno de los filósofos más grandes dijo, yo solo sé que no sé nada. De los que sabía más. Mientras más busca, más preguntas. Más que no sabe. Más yo cosas creo que no sabe. La pregunta principal de nosotros debería ser, ¿por qué creo lo que creo? Y a mí siempre he dicho esto, ¿por qué crees que sos cristiano? ¿Por qué has llegado a la conclusión que crees de Dios? ¿Por qué crees que sí conoces a Dios? ¿Por qué sos ateo, digamos, si hay alguno que no? ¿Por qué sos agnóstico? ¿Cuál ha sido tu conclusión para llegar a tener ese análisis en tu vida? ¿O por qué crees que Dios no estás convencido de Dios? Todas esas preguntas te van a llevar a tener curiosidad y no quedarte encerrado en lo que te está vendiendo el mundo, en entretenimiento, en el día a día, al decir, bueno, hoy hagamos esto, en el famoso meme de hoy me levanto, hoy me baño, hoy trabajo, hoy duermo y vuelvo a hacer lo mismo. Y como lo he dicho muchas veces, somos zombies, ¿verdad? Somos zombies caminando, haciendo simplemente dinero, porque creemos que eso es el significado de la vida. Ay, perdóname, es que recordé, es que hace poco estuve leyendo acerca de un filósofo economista, me pareció muy interesante, que es Karl Marx, no sé, del marxismo, no sé cómo se menciona, pero inclusive como platicabas de, ateos, agnósticos, etcétera, los muy estudiosos o los más estudiados siempre llegan a la conclusión que no podés determinar si Dios existe o no. Como que ellos se van en contra de ellos mismos siempre diciendo, es que no te puedo decir que Dios no existe, pues. No puedo ir en contra al final de eso, porque es que naturalmente toda la naturaleza, todo nos habla de que Dios está, ¿verdad? Que está presente. Y suma como a este argumento el versículo que ibas a leer, que está en 1 Corintios 13:2, que habla de eso, que dice, de la misma manera nuestros conocimientos son ahora muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal como Él me conoce a mí. Vamos a poder conocer a Dios tal como Él nos conoce a nosotros. A mí me parece esto impactante. No sé qué piensan. Bueno, que Karl Marx no es un buen referente porque es comunista, perdón. No, tiene pero que ver, en base ¿no? a lo que comentas, definitivamente, porque no saben cómo encontrar una respuesta. Es que lo mencioné porque así no se me olvidaba la idea. Me encantó el mensaje que Dios te dio, Julio, porque muchos puede que no tengan cómo demostrar que existe Dios. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero por eso Él nos mandó a Jesús. Porque Él sí está en nuestro ámbito de tiempo, de materia. Él sentía igual que nosotros. Entonces, definitivamente hay muchas personas que pueden agarrarse, así como decís, que tienen unas teorías, unas filosofías, etc. Y como bien dijiste vos, el único camino es Jesús. Entonces, esa luz, sigamos con la alegoría de la caverna, que se refleja, y como dice el versículo que bien acabas de leer, puede que esté opaca. Y la comparación y la analogía ahí es nuestra vida espiritual.
La cueva puede ser nuestra ignorancia en nuestra vida espiritual. La luz es que tenemos un conocimiento no correcto o no total de quién es Jesús. Y esa persona que sale y va a ver la realidad es alguien que ha querido conocer a Jesús y tuvo un encuentro personal con Jesús. Y cuando pasa eso, y a mí me gusta mencionarlo siempre, que cuando el Señor Jesús me encontró y me redimió, yo lo único que quería hacer es ir a contarle a más personas, porque mi corazón explotaba de tanto gozo y de tanto amor que yo quería decirle a todos: existe un Jesús y te salva y te sana y te cambia y te redime y no importa lo que hayas hecho. Entonces, así como ese personaje de la alegoría, ir a contarle a los demás, y a veces te encontrás que, qué bueno, bien por vos, porque no encontramos cómo hacerlo, como bien decías, porque están a lo mejor en su desconocimiento, voy a usar esa palabra en vez del otro. Y ese es el dilema social. Y ese es el dilema social de lo que habla el libro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pregunta. Yo creo que al final el entender que a mí me fascina porque recuerden que esta idea de la caverna no tiene muchos años, tiene más de 2000 años. Recuérdense que en el tema cuando Jesús hablaba, no solo estaba los que eran los judíos, sino había gente que entendía también pensamiento griego. Entendía todo esto, el Platón, porque existía antes, ¿verdad? Era muchos años atrás. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Jesús responde a este dilema de la caverna, porque donde no hay luz, dice, yo soy la luz, o sea, está respondiendo a esta parte. Solo a través de Jesús es que nosotros podemos darnos cuenta de lo que hay afuera. Cómo nosotros podemos, al final, yo creo que ese es mi punto donde yo estoy hoy parado, ¿sí? Porque al final vamos caminando parado, es de que no hay una manera que yo te pueda convencer de algo, o sea, no hay una forma que yo te pueda convencer de que te digo, que no te voltees las pestañas un X un día, no. O sea, no hay una forma porque tú tenés una concepción de por qué lo haces, un argumento, porque crees que te ves bien, no es que te ves mal, solo estoy tratando de decir. Todos esos conceptos que ves, es muy difícil que yo venga a decirte, mira, no te voltees las pestañas. ¿Qué pasa? O sea, el tema es de que la gente tiene la evidencia enfrente de ella, o sea, la evidencia es real. Hay muchas personas que tienen la evidencia enfrente y es imposible que lleguen a un concepto porque la gente no quiere cambiar de opinión. El tema principal es lo siguiente, ¿sí? Entender de que yo, dice la Biblia, soy el reflejo. ¿Sí? Nosotros somos reflejos, así como nosotros reflejamos a la luz. Nosotros somos un reflejo. Entonces, Jesús es la luz, nosotros tenemos que reflejar. Solo a través de nosotros reflejando a Jesús, la gente va a ver la luz de Jesús. Va a ver cómo esa luz que viene por medio de nosotros. Jesús es la luz. Nosotros estamos reflejando a Jesús. Cuando nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean diferentes, ahí es donde la gente va a empezar a preguntar, ¿y por qué sos así, pues? ¿Y por qué tenés eso? ¿Y por qué eres tan alegre? ¿Por qué respondes de esa forma? ¿Qué hay en tu vida? Ahí es donde nosotros nos dan esa parte de decirte, mira, ahí la pastilla roja, ¿la querés? Sí. Y hay una renovación espiritual cuando conocemos a Jesús. Exacto. Independientemente que alguien más nos lo haya demostrado con sus acciones y que hayamos querido decir, yo quiero seguirlo porque él tiene algo distinto. Digamos, se hizo bien el trabajo. Es un proceso de transformación. Parte de ese proceso de transformación, cuando alguien al final dice, voy a salir de esta cueva por alguna razón, favor de Dios, etcétera, que no vamos a ahondar ahorita en eso. Bien, claro. Luego viene una renovación mental. Exacto. Cuando decidimos salir. ¿Qué opiniones tenés al respecto de esa renovación mental? Yo pienso, no vamos a entrar a más, pero cuando tiene que haber algo. Cuando se tiene que haber decide salir o sea, de la caverna. Algo te tiene que mover a salir de la caverna. Estoy segura que el Espíritu Santo, Dios en medio de su infinita misericordia y gracia, hace que nos movamos y algo nos atraiga hacia esa luz, ¿verdad? Yo estoy segura que si tú estás en un cuarto oscuro y tenés una pequeña luz al fondo, vas a querer caminar a la luz. O sea, ¿de verdad que vas a querer caminar a la luz? Nadie me puede venir a decir, no, ¿por qué? Pero la Biblia... ¿Cómo dice? Nah. Pero sí menciona la Biblia que hay personas que tienen sus corazones endurecidos. Imagínate que eres una roca súper pesada y que estás al fondo de ese cuarto oscuro, pero no va a haber poder que te pueda mover porque tu corazón está endurecido, la luz está ahí. Bueno, caminas hacia ella. Oye, este versículo, Oseas 11:4, con cuerdas de ternura
los atraje. Con lazos de amor los acerqué. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me incliné para darles de comer. Y de quién, por ejemplo, ¿verdad? Si veo a Jesús, yo puedo ver eso reflejado en la humanidad. Un objeto de ese versículo, puedo ver a Jesús. Jesús ayudando al necesitado, ayudando al pobre, yendo con los huérfanos, las viudas, atrayendo a los que menos querían estar acompañados de otras personas, ¿verdad? Y la verdad como tal, la verdad que es Jesús, es como el reflejo o el esplendor, el mejor que podemos tener acerca de Dios. ¿Cómo podemos atraer a la gente? A través de Jesús. Quiero Jesús añadir esto, es- ahorita, dame un segundo. Perdón, lo siento. Cuando nosotros decidimos salir de la caverna, ¿por qué pasa? ¿Por qué, más bien dicho, no decidimos salir de la caverna? Ahí tenían una luz que lo reflejaba, alguien de repente les pasaba comida, digamos, etcétera. Estamos demasiado cómodos. Muchas veces nosotros estamos en la propuesta de seguir la luz, pero no queremos salir de la caverna espiritual, porque tenemos que romper cadenas espirituales. Hay falsas ideas en nosotros, hay hábitos destructivos, estructuras mentales limitadas y específicamente el pecado. Entonces muchas veces no queremos salir de la caverna porque queremos seguir pecando como lo hacemos o usualmente lo hemos hecho. Romanos 12:2. Bueno, renovación de la mente. Renovación. De eso habla. Tenemos que renovar nuestra mente, o sea, cambiar. Adelante. Lo importante, o sea, bueno, todo es importante, pero veamos desde este punto de vista. Nosotros no podemos, y lo he dicho muchas veces, no podemos perder el tiempo tratando de demostrar la existencia de Dios, porque Dios no puede ser mostrado, la existencia de Dios, porque en general como tal hay mucha teoría, por ejemplo, el universo, pues, por supuesto que hay, pero lo que te quiero decir es que perdemos mucho tiempo en esto cuando debemos nosotros centrarnos en la verdad. La verdad es Jesús. Jesús es el camino. O sea, hay muchos argumentos que puedo decirte. Sí, el universo tiene un principio. Y si tiene un principio, tiene que haber un creador. Entonces, como existe un creador, es Dios. Otros le llaman fuerza, otros le llaman y ahí se queda, ¿sí? Está bien. Pero Dios es tan grande, tan fuerte, tan poderoso que hoy está acá, como está en la China, como está en otros lugares. Y eso es un poco complejo explicarlo y darle el entendimiento de alguien. El tema es mostrar a Jesús. Jesús es la verdad. Por eso él decía, yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces, y no tener miedo. O sea, yo no tengo miedo de mostrar a Jesús, porque Jesús es la verdad completa, la verdad revelada. Dice, yo soy la verdad revelada. Fue la verdad revelada hacia nosotros. Entonces, la verdad revelada, que es a medio de Jesús, cuando nosotros mostramos. Y él dijo, soy la luz. Y soy la luz. O sea, a través de él. Y él hay evidencia demasiado grande. Donde existió, resucitó, estuvo con nosotros, caminó, hizo milagros, todo, absolutamente todo es verificable, es posible de entender y alguien que quiera buscar, pues no necesitas ni ser tan experto para hacerlo, para encontrar este camino. Jesús es el camino, Jesús es la clave para aquellos que podamos nosotros mostrar. Ahora, yo creo mucho en lo que dice Luis, aquellos que ya conocemos de Dios, pero conocemos de Dios como lo que tú decías, como una imagen reflejada. Yo creo que ser... De oídas te había oído. Exacto. Ser cristiano es estar haciendo esto y lo otro. Creo que muchas veces cadenas en tu vida que no has roto. Hay muchas veces circunstancias que preferís quedarte ahí. Preferís ser un cristiano domingo. Así le voy a decir yo. Preferís venir... Qué bien. Sí, pues, haciendo Ayuno de domingo. el entendimiento de aquella persona que dice, no, sí, yo soy cristiano. Va. Sí. Entonces preferís ser cristiano Nominal. domingo, nominal, estando acá, cuando se pueda, cuando vengas, no saliendo de tu zona de confort, poniendo tus prioridades antes sobre todo, poniendo que tu familia adelante de cualquier cosa. No, ¿para qué voy a poner? Sí, hay tiempo, bueno, vengo para Navidad, no vengo. Si coincide mi Si horario. coincide todo. ¿Por qué? Porque simplemente estás cómodo, te sentís cómodo con eso, te sentís cómodo en decir, bueno, aquí estoy bien, ¿sí? Y cuando llega ese momento hay que reevaluarse realmente si tu entendimiento de Dios simplemente es un reflejo de algo que alguien te sabe, ni siquiera Dios ni la palabra, porque simplemente sos cristiano por tradición, porque tus papás venían, porque tú estás acá, o también puede ser por una, no por convicción, sino que te
forzaron, ¿sí? Simplemente por presión es la palabra que estaba buscando. Puede ser cristiano por presión, porque muchos son cristianos, bueno, yo soy cristiano, pero yo los invito a todos a que podamos ser cristianos por convicción, porque yo creo lo que creo, porque lo vivo, porque entiendo quién es, porque sé quién es Jesús, porque no tengo miedo en hacerme preguntas, porque no tengo miedo en entender que Jesús sí existió, vivió, caminó entre nosotros, fue la revelación, y a través de él puedo entender al Padre cada vez. Leo el versículo y decís tu comentario. Va. Solo porque no lo leí. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Así aprenderán a conocer la voluntad de Dios y ya sabemos el resto. ¿Y cómo, entonces, regresando Y finiquitando, concluyendo. al principio, el dilema social aquí? ¿Cómo respondemos este dilema social? Yo, desde mi perspectiva, les puedo decir que veo este dilema social en decir, esto es muy personal, ¿verdad? En que si en algún momento yo siento que ya se acabó el trabajo, que mi trabajo está hecho, que ya no, como que quiero animar a otros a que hay mucho todavía por hacer, yo siento que no estoy... Tengo un problema en el ser social, ¿verdad? Como aquí viene filosóficamente hablando, estoy podrida, porque ¿cómo puedo entender yo que ya no hay más por hacer? Si hay personas que no conocen de Jesús, creo que aquí hay muchas barreras, porque personalmente puede ser la vergüenza, puede ser sentirme falta de conocimiento al poder llegar con otras personas encadenadas y decirles, yo te quiero sacar de aquí. Obviamente yo no, es una forma de decirlo porque sé que yo no puedo hacerlo, pero mi dilema social realmente no está en el, bueno, te sentís cómodo en la ignorancia. Yo no me tengo que sentir cómoda si alguien se siente cómodo en su ignorancia. No sé si me doy a entender. Yo sé que es redundar, sin embargo, yo así lo concluí, de que realmente cómo resuelvo este dilema social nunca estando cómoda en ya no hay nada más que hacer. Y Jesús usó una parábola para esto, y fue la parábola de la cena. Cuando invitó a varios y todos les dijeron que no. Y Jesús viene... Del banquete. Del banquete, de la cena, banquete. Los invita a un banquete, invita a las personas, tocan, van a tocar y dicen, no, yo tengo que ir a hacer Quiere esto. la boda de su hijo. Tengo la boda de mi hijo, tengo que ir a ver unas vacas. Son varias excusas, incluso tontos, porque ¿quién va a ver unas vacas en la noche? Pero bueno, tal vez alguien, ¿verdad? Pero está bien. He escuchado peores, fíjate. Pero excusas vienen. Entonces dice que regresan las personas a decirles que nadie quería venir al banquete. Entonces, ¿qué les dice? Vayan y salgan a todos a la calle. Aquellos que los cojos, los sordos. De hecho, hay una versión que dice los buenos y malos. Ajá, sí, excelente. Y invitan a todos. Y dice que incluso los invitan, pero todavía había espacio. Y me encanta esta frase porque dice Jesús, vayan, vuelvan a salir y si es necesario, oblíguenlos a entrar. Porque es como insistan. Sí, o sea, cuando tengo obligación, es fuerte la palabra, pero lo que te quiero es insistamos, ¿sí? Si yo tengo la verdad, amigos, la verdad es que esto a mí me conmueve demasiado, pero si yo realmente creo que tengo la verdad, si yo sé que Jesús es la verdad, si sé que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que si realmente sin Jesús vamos a conocer simplemente el infierno, porque así dice la palabra, entonces, ¿por qué estoy callado? ¿Por qué me quedo sentado? ¿Por qué me quedo en lo mismo lado? ¿Por qué asumo, ¿sí?, que las personas de mi alrededor se quedaran ahí, mis amigos, todos ahí que se quedan en ignorancia? Yo pues ya estoy acá, ¿sí? Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, pero cuando yo tengo la verdad en mis manos, ¿sí?, en nuestro corazón debería salir. Voy a salir, voy a tratar, voy a rogar. Por eso la palabra lo dice, rogamos, les rogamos a los hermanos, ¿sí? Porque cuando yo lo muestre, cuando la gente entienda, cuando la gente vea a Jesús, ahí, miren, una vez que Jesús entra, todo cambia. Él ya hace el trabajo. Mis 2 centavos de lo que decías de las cadenas, el conocimiento. Y muchas veces, eso es cuando alguien no conoce a Dios, pero cuando alguien conoce a Dios a medias, es porque yo sé que he pecado y esa cadena a mí no me deja ir a hablarle a alguien que tiene una cadena. Wow. Cuando estamos en el grupo, mira, anda a orar por él, no me siento bien. El mismo Espíritu Santo habla en nuestra mente y empieza a luchar con las ideas que mete el enemigo y no. Entonces, esa es otra manera de verlo.
Al final, por eso es una alegoría que podemos compararlo con muchas cosas y de muchas maneras. Entonces, ¿cuál es esa cadena que el Señor quiere que rompas para que sigamos insistiendo a las personas que no conocen de Jesús? Nosotros no pretendemos tener la verdad, es decir, como conocimiento, sino pretendemos tener la verdad que es Jesús, la luz en el corazón. Ninguna religión te va a mostrar cuál es el camino correcto, porque solo hay un camino, y es Dios encarnado, que es Jesús. Wow. Para terminar, yo creo que ya damos casi por terminado. Yo, ahorita que estabas platicando, me estaba recordando mucho de varias situaciones respecto a esas cadenas que estabas diciendo, que muchas veces nos sentimos, obviamente somos nada en el mundo y a comparación de Dios somos absolutamente nada, pero ¿por qué entonces nos da tanto valor? ¿Por qué Dios nos valora tanto, nos ama tanto? Nos dice, ustedes son mis hijos amados, ¿verdad? Tienen la mente de Cristo. O sea, nosotros no solo no conocemos a Dios, sino que no sabemos lo que Dios es capaz de hacer a través de su Espíritu Santo, a través de nosotros. Entonces esa insuficiencia muchas veces, ese egoísmo que muchas veces sentimos de decir, bueno, yo ya me voy al cielo, entonces ya los demás, ya. Hay que reflexionar, y es por eso que no es de un día, 2 días, 3 días, es una vida, ¿verdad?, de caminar con Dios. Y definitivamente Pablo lo decía, que no lo ha alcanzado, ¿verdad? Después de él poder haber dejado todo, teniendo, yo no sé, palacios, mujeres, comida, dinero, lo que sea, dejándolo todo, yo lo veo y digo, wow, ese cuate de repente sí ya mero lo alcanzaba, pero ni así, ¿verdad? Creo que somos una nada en medio de todo, filosofando. Sin embargo, ando. Sin embargo, Dios nos da su poder a través de su Espíritu Santo para poder llegar con autoridad y hablar de su Hijo, hablar de su amor, ¿verdad? Y su palabra. Él es el que nos llama. Y una frase final, unas palabras finales como para concluir todo esto. Yo me quedo con el versículo de Corintios. Vemos a Dios de una parte de lo que es Dios. O sea, no podemos entender la inmensidad de Dios ni comprenderlo, pero hay una promesa y veremos a Dios cara a cara. Y mi confianza está ahí. Mi confianza es en que hoy en día solo entiendo una parte limitada de Él, que es Dios. Y esa es la parte que yo entiendo, predico, hablo. Pero algún día veré completamente a Dios cara a cara. Y esa es la promesa. Y a eso me aferro. Genial. Yo ya la di. ¿Sí? Sí, ¿Segura? Dios nos hizo tan complejamente hermosos o hermosamente complejos, que cada mente es un rollo. A mí me gusta pensar, o sea, no es que lo crea vividamente, pero me gusta pensar, esta vida es como una Matrix. Estamos conectados a este cuerpo, pero definitivamente hay una realidad más allá. Por eso la alegoría. Antes no conocíamos de Dios, lo comparamos con los que ya conocen. Luego, los que conocen, pero no conocen totalmente la verdad. Luego, los que conocen la verdad, como nosotros estamos aquí, pero no sabemos lo que toca, lo que está allá. Solo podemos imaginarnos, podemos filosofar, podemos tener muchas ideas, pero no sabemos cómo es allá. Es hermoso. No tenemos, nuestra mente, como bien dijiste, no puede concebirlo. Y voy a terminar leyendo el versículo. Y ahí terminamos. De nuevo. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora. O sea, el que más sepa, igual, sigue viendo como espejo oscuramente. Es decir, tenemos una idea. Mas entonces veremos cara a cara. Así que, amigos, gracias por tomarse el tiempo. Yo creo que al final estoy convencido que Dios ha hablado a sus vidas. Entre más dudas tengamos, más respuestas encontraremos. Así que los reto a hacerse la pregunta por qué creen lo que creen y que busquen dentro de ustedes la verdad. Recuérdense, la verdad es Cristo, la verdad es el camino, y hoy solo vemos un poco reflejado de la gloria de Dios que un día tendremos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Bye.